Bien, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar un poco de la introducción de esto que está echando a andar la Liga BBVA. Vamos a hablar un poco de traumatismo craneoencefálico muy general. No es que esté enfocado de tal manera solamente al deporte, sino que vamos a ver como las generalidades de lo que significa o de lo que es el traumatismo craneoencefálico, como muy general, como para que quede todo claro en cuanto a conceptos y en cuanto a progresiones que tienen los pacientes que reciben esto, y vamos a hablar de epidemiología mundial. Ok, entonces, bueno, para empezar, soy Alonso Gutiérrez Romero, como lo veían ustedes, soy internista, soy neurólogo, soy terapista endovascular, particularmente me gusta el fútbol también, y bueno, vamos a hablar un poco entonces de traumatismo craneoencefálico. Voy a mencionar algunos datos que los han sacado algunas universidades, como por ejemplo que en la Copa Mundial del 2014 hubo 81 choques de cabeza y 67 de ellas presentaron dos o más síntomas de conmoción cerebral. Esto lo declaró la Universidad de Toronto, en Canadá. El traumatismo craneoencefálico no es cosa menor, representa el 30% de todas las muertes relacionadas a las lesiones, ¿sí? Representa actualmente la causa número uno de muerte en pacientes o en personas jóvenes. Eh, Evidentemente, las tasas más altas de traumatismo craneoencefálico las presentan los pacientes mayores porque tienen mayores riesgos de caída y aparte porque tienen mayor fragilidad, ¿no? En cuanto al cráneo, en cuanto al cerebro, etcétera. Pero no es menor que en la infancia y en los adultos jóvenes también ha ido incrementando la incidencia en cuanto a traumatismo craneoencefálico por actividades laborales y por tipos de trabajo, etcétera, pues es más frecuente todavía en hombres que en mujeres. Y las causas más comunes de traumatismo craneoencefálico, evidentemente, son caídas, como ya lo había mencionado, choques automovilísticos. Fíjense ustedes que la principal causa de muerte relacionada con traumatismo craneoencefálico cambió en 2007, en realidad eran accidentes automovilísticos, pero actualmente son lesiones autoinfringidas, ¿sí? Hay algunos factores de riesgo, insisto, como en general, que hablan de mayor predisposición de traumatismo craneoencefálico, dentro de los cuales destacan el estado socioeconómico, a menor estado socioeconómico, mayores y mayor incidencia y prevalencia de traumatismo craneoencefálico, evidentemente uso de drogas y alcohol y algunos trastornos psiquiátricos y cognitivos. En cuanto al redeporte, que no va a ser algo de lo que vamos a estar haciendo mucho hincapié, porque esta es una plática introductoria, pero en cuanto al deporte, las lesiones que están relacionadas a esto representan una proporción significativa. Actualmente representa el 10% de todos los casos en la última década. Es decir, del 2010 al 2020 representa el 10% de todos los casos. Después de un traumatismo craneoencefálico que se divide en leve, moderado y grave, en realidad esto posterior a los traumatismos craneoencefálicos se ha encontrado alguna relación con trastornos psiquiátricos y neurológicos funcionales, ¿no? Todos conocemos el caso de Peter Seck, en recibió un traumatismo craneoencefálico y tuvo que usar siempre un casco, ¿no? Protector el resto de su carrera. Como ya decía, lo vamos a dividir en traumatismo leve, moderado y grave, y hay diferentes maneras de medirlo. Por ejemplo, está la escala de Coma de Glasgow, que es la más utilizada, en donde vamos a dividir al traumatismo craneoencefálico leve, cuando tiene un Glasgow de 13 a 15, prácticamente normal, en moderado, cuando tiene un Glasgow de 9 a 12, y grave, 8 o menos. Una manera fácil de recordar cuando un paciente tiene traumatismo craneoencefálico grave es cuando el paciente tiene pérdida del estado de despierto. ¿Correcto? Pérdida del estado despierto es una manera de clasificar el traumatismo craneoencefálico grave. Entonces, todos los jugadores que tienen un choque cabeza con cabeza o que la cabeza choca con alguna otra parte del cuerpo de otro jugador, de alguna estructura del campo, tienen pérdida del estado despierto, automáticamente se clasifica como traumatismo craneoencefálico grave y se debe actuar como tal. Ahora, la escala de coma de Glasgow tiene limitaciones. ¿Sí? Por ejemplo, los pacientes que tienen sedación, los pacientes que tienen algún tipo de parálisis, cuando están intubados o cuando tienen algún tipo de intoxicación por sustancias. Entonces, existe otra escala que se llama escala de Ford, que en realidad lo que mete esta escala, a diferencia de la escala de coma de Glasgow, es toda la valoración del tallo cerebral. ¿Cómo evaluamos nosotros de forma fácil o cómo sabemos nosotros que el paciente tiene una lesión o una afección al tallo cerebral? Bueno, en el tallo cerebral se encuentran del mesencéfalo, puente y bulbo, que comprenden el tallo cerebral, se encuentran los nervios del cráneo, que van del 3 al 12.
¿correcto? Entonces, si el paciente tiene alguna limitación de los movimientos oculares, si el paciente tiene alguna parálisis facial, si el paciente tiene algún trastorno para la deglución, ¿no? Eso habla de compromiso en el tallo cerebral y también hay que hacer estudios pertinentes o los estudios pertinentes para que se aborden este tipo de lesiones, ¿no? Conocemos este caso, Yacer Corona, que posterior a la lesión que tuvo, no pudo regresar a jugar. Sin embargo, este caso, en el cual no voy a ahondar mucho, pero en este caso se puede evaluar y se puede analizar la buena actuación de los médicos del equipo al identificar bien y rápido lo que le había pasado al jugador, al comunicarse mediante radio con ambulancias y con el hospital a donde iba a ser llevado Yacer Corona, y en la movilización, ¿no? Este paciente además tenía una inestabilidad cervical que de haberlo hecho mal se hubiera seccionado la médula espinal, entonces hubiera quedado con una paraparesia y una paresia desde los brazos y las piernas, ¿no? Porque estaba muy arriba. También en los traumatismos craneoencefálicos tenemos que echar mano de la neuroimagen, pero no en todos los casos, ¿sí? Nosotros tenemos que clasificar cuáles son los casos que van a requerir algún estudio de imagen y entonces hacerlo, ¿no? ¿Y qué podemos ver en neuroimagen? Bueno, podemos ver desde la fractura de cráneo, hematomas, tanto epidural como subdural, podemos ver hemorragia subaracnoidea, hemorragias dentro del cerebro, algún tipo de contusión cerebral, hemorragias dentro de los ventrículos o una lesión axonal difusa, que podría ser uno de los casos o una de las consecuencias más graves de un traumatismo craneoencefálico, ¿sí? No olvidar que la causa más común de hemorragia subaracnoidea es traumática. Entonces, bueno, representan cosas serias, ¿no? Los traumatismos craneoencefálicos. Así como mencionamos la escala de coma de Glasgow y así como mencionamos la escala de Ford, existen algunas escalas para neuroimagen, como la escala de Marshall y la escala de Rotterdam, en donde en la escala de Marshall se ven los hallazgos de la tomografía, ¿sí? Tomografía de cráneo, que en términos generales, para un traumatismo craneoencefálico, lo que se tiene que hacer de primera instancia es una tomografía y no una resonancia. ¿Sí? En la tomografía nosotros vamos a poder visualizar prácticamente todos los hallazgos que acabo de mencionar, salvo la lesión axonal difusa. Pero bueno, la escala de Marshall habla de 6 categorías distintas y con base en esto clasifica el riesgo de hipertensión intracraneal. Entonces, la tipo número 1, que es una lesión difusa, que es una sin patología en realidad evidente, no se ve nada en la tomografía, solo recibió el golpe la persona y nada más. El tipo 2, que es una lesión difusa, pero tipo 2, las cisternas, sí. Ahora vamos a ver algunas imágenes para especificar bien qué son las cisternas, pero bueno, los sistemas de drenaje tienen una muy discreta desviación de las estructuras de la línea media y pueden aparecer algunas lesiones hipodensas. Ninguna lesión tiene una alta densidad, o sea, ninguna lesión es grande. Y en este tipo de lesiones también puede haber fragmentos óseos cuando la fractura es del cráneo. En la lesión difusa tipo 3, en donde ya hay edema, aquí sí ya va a haber una desviación de las estructuras de la línea media mayor a 5 milímetros, pero sigue sin haber ninguna lesión de alta densidad. En la fase 4, que es la desviación, y aquí empezamos a aumentar la gravedad, ya hay una desviación de las estructuras de la línea media mayor a 5 milímetros. Y en la tipo 5 también la vamos a dividir en evacuada, ¿sí? Que es cualquier lesión que se tiene que abordar de forma quirúrgica, y en la tipo 6, que es no evacuada, que hay una lesión de alta densidad, una lesión de estructuras de la línea media, y el pronóstico es muy malo para esas personas. En cuanto a la escala de Rotterdam, que en realidad se desarrolló como para cubrir las limitaciones que presentaba la escala de Marshall, aquí lo que vemos es cisternas de la base, si están o no están comprimidas, vemos si hay o no hay desviación de la línea media mayor o menor a 5 milímetros, vemos si hay una lesión epidural, vemos si hay sangre adentro de los ventrículos o en la hemorragia subaracnoidea, y a todo esto le sumamos +1. ¿Sí? Esto en realidad no necesito que se lo aprendan o que sea algo que tengan ustedes que tener muy en mente, pero sí es algo, insisto, que como parte introductoria nosotros tenemos que saber cómo vamos a clasificar todo ese tipo de lesiones y cuáles son los pasos y qué es lo que tiene que hacer un jugador y qué es lo que puede salir en un estudio de imagen. Otro dato que parece importante es que Christoph Kramer, el jugador alemán que disputó esta final contra Argentina, siguió jugando 15 minutos después de recibir el golpe
de la final del Mundial hasta que el médico de la selección lo sacó, pero 15 minutos estuvo en riesgo, alguna lesión importante que pudiera haber comprometido su vida. Y Kramer, posterior al partido, declara que no se acuerda absolutamente nada, ¿no? Incluso el entrenador dice que en algún momento le pidió que lo metiera de portero. Entonces, no, esto es lo que tiene que dejar de pasar, ¿no? O sea, estos 15 minutos que sigue jugando por un conflicto de intereses, porque el jugador no se quiere salir, etcétera, es lo que tiene que dejar de suceder para tratar de disminuir todos los efectos secundarios que puede tener una contusión. Él es Christoph Kramer. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué es lo que pasa cuando hay un traumatismo craneoencefálico? Bueno, se divide en dos categorías. Primero hay una lesión cerebral primaria, que es justamente en el impacto directo, y luego lo que sucede después de este impacto. Eh, el tratamiento quirúrgico de la lesión primaria se centra en el manejo inicial siempre y cuando haya o cumpla criterios. Para que cumpla criterios, lo que tenemos que hacer nosotros como médicos de primer contacto es identificar que hubo un traumatismo craneoencefálico importante, hay que prevenir y hay que enviar a los médicos competentes para que lleven a cabo el tratamiento primario, ¿no? Entonces, la lesión cerebral primaria es cuando lo que sucede justamente en el momento del traumatismo, una lesión corto contundente, previa al estado de despierto, etcétera, 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 ¿no? Es lo que sucede con el impacto directo. ¿Qué pasa si chocan cabeza con cabeza? ¿Qué pasa si un jugador choca con el poste? ¿Qué es lo que sucede, no? Son movimientos de aceleración y desaceleración rápida, ¿no? O cuando, si hablando de otro tipo de cosas, lesiones penetrantes, lesiones explosivas, etcétera. Pueden ser muchas las causas, no es lo mismo que te den un balazo en la cabeza a que choques con una cabeza, no es lo mismo, no es lo mismo cuando estás en un alto y tienes un golpe por atrás, es una lesión por aceleración, desaceleración, ¿sí? Son muchos los mecanismos. ¿Ok? Pero lo que pasa cuando el daño resultante de esto son contusiones focales, ¿no? O hematomas. Recordar que no es lo mismo un hematoma epidural que un hematoma subdural. El hematoma epidural es algo que pasa dentro de la cabeza y que es por un cizallamiento o por una sección de las arterias, ¿no? Un hematoma epidural es una lesión arterial y un hematoma subdural es una lesión venosa, ¿no? Por rompimiento de las venas y siendo puristas, no es algo que suceda dentro del cerebro, sino es algo que pasa dentro, entre el cráneo y el cerebro, ¿correcto? Entonces, ahí es donde empiezan a jugar. La hemorragia subaracnoidea, que es en esta parte como de las meninges que recubren el cerebro, también, ¿no? Depende del grado de hemorragia subaracnoidea, si rompe o no rompa ventrículos, etcétera. Y lo peor que nos puede pasar, generalmente pasa por aceleración, desaceleración, es este daño axonal difuso, que no lo vamos a ver en tomografía, la tomografía la vamos a ver normal, sino que la tenemos que ver en resonancia magnética, ¿sí? Entonces, ¿qué es una lesión sí, una lesión axonal difusa? La manera más fácil de explicarlo, porque no me voy a meter mucho en la fisiopatología y así, porque no lo vamos a entender, sino lo que pasa es que la neurona, si la visualizamos como una flor, tiene su botón y tiene el tallo. Entonces, lo que pasa en la lesión axonal difusa es que se cortan, se cizallan los tallos, solo queda el botón y queda al mismo nivel el tallo, ¿sí? Queda al mismo nivel el tallo, pero ya se seccionó. Entonces, este cable deja de funcionar, aunque vuelve a llegar al mismo nivel, deja de funcionar. Entonces, es una neurona que muere, ¿ok? Está así, mecanismo de aceleración, desaceleración, ¡fum! Se cizalla, ¡fum! ¿Ok? Y entonces esta neurona deja de funcionar. Y eso pasa a nivel de todos los axones, se cortan todos los axones, ¿correcto? Es el peor pronóstico que puede tener. Hay algunas otras lesiones, como las que vamos a ver ahorita, donde se puede, y la sintomatología del paciente depende o está supeditada a el sitio en donde se está presentando el hematoma epidural, subdural, si hay hemorragia subaracnoidea o no. Y no vamos a hablar de la clínica, ni vamos a ahondar en eso, pero el hematoma epidural generalmente tiene focalización neurológica y pérdida del estado de alerta de forma rápida. El hematoma subdural no tiene pérdida del estado de alerta rápida y tienen datos de focalización neurológica un poco inconsistentes. Y el hemorragia subaracnoidea pueden tener náusea, pueden tener vómito y tienen una rigidez de nuca y una cefalea muy, muy importante. ¿Correcto?
Esto es lo que les decía, ¿no? Depende de dónde se afecte. Lo normal es que se pueda afectar frontales, los lóbulos temporales, que son los más susceptibles a este tipo de lesiones, ¿correcto? Cuando hay una lesión intraparenquimatosa, pues ahí sí es una lesión que aparece justamente dentro del cerebro, dentro del parénquima cerebral, y entonces también depende absolutamente en dónde se esté causando este hematoma intraparenquimatoso, es como va a responder la persona. Generalmente, si son sangrados que se siguen expandiendo, pues el paciente va a empezar con un deterioro del estado despierto importante. Entonces, miren ustedes, permítanme un segundo, déjenme poner aquí un resaltador y vamos a poner la pluma, la vamos a poner azul tal vez. Entonces, miren, aquí está el parénquima, esto es el parénquima cerebral, ¿correcto? Este es el parénquima cerebral, ¿sí? Esta es la línea media, ¿no? Si nosotros trazamos una raya, esta es la línea media, ¿correcto? Esto es el cráneo, ¿sí? Este es el cráneo. Y esta línea blanca es la dura madre, ¿sí? Toda esta línea blanca es la dura madre, ¿sí? Aquí no vemos ningún espacio ventricular. Entonces, aquí si se fijan, hay una fractura de cráneo, aquí hay otra fractura de cráneo que nos va a representar algunos de los hematomas, ¿correcto? Entonces, miren ustedes, el hematoma epidural tiene esta forma, ¿sí? Tiene esta forma, y el hematoma subdural tiene esta forma. Uno es para afuera, uno es cóncavo y el otro es convexo, ¿correcto? Este es el hematoma subdural, este es el hematoma epidural. Si se fijan ustedes, en el hematoma subdural no hay desplazamiento del tejido cerebral, ¿sí? No hay desplazamiento de las estructuras del cerebro. Y aquí sí está habiendo un desplazamiento, ¿ok? Aquí sí está habiendo un desplazamiento. Miren ustedes cómo una aparece entre la dura y el tejido y la masa encefálica y otra está entre el cráneo y la dura. ¿Correcto? Entonces, esa es una de las diferencias importantes. Entonces, como decía, los hematomas epidurales están dados por arterias. ¿Cuál normalmente? Arteria meningia media. ¿Correcto? Rara vez se asocia con fractura de cráneo. Y tiene esta forma que ya les decía, lenticular, ¿no? Tiene esta forma lenticular, esto que veíamos de esta manera, ¿sí? Tiene esta forma lenticular, es una buena manera de diferenciarlo. Y los hematomas subdurales son por ruptura de venas, ¿sí? De venas puente, ¿correcto? Y esto generalmente se asocia con los senos venosos durales. Esta tiene forma de media luna. Y si tiene lesiones cerebrales subyacentes. Entonces, esta es la forma de media luna que comentaba. Correcto. La hemorragia subaracnoidea es cuando hay una ruptura de vasos piales, ¿sí? Y que aparece en las fisuras silvianas, en las cisternas interpedunculares. ¿Ok? Y la hemorragia intraventricular es cuando se rompe los ventrículos. Esto es importante porque el paciente dilata, ¿no? Empiezan a dilatar, empieza a aumentar la talla ventricular. Puede ser por coágulos que se forman y tapan el sistema de drenajes, ¿ok? O puede ser porque empieza a ser una hidrocefalia porque aumenta mucho el sangrado, ¿no? Hay muchos tipos de lesiones. Por ejemplo, no es lo mismo golpear cabeza con cabeza, ¿no? Cuando hay dos fuerzas que están en coalición, que chocar con una estructura fija. Entonces, por ejemplo, esta es una tomografía simple de cráneo, ¿sí? En donde lo que se muestra, voy a tratar, aquí está el cráneo, aquí está la línea media, un poco chueca quedó, vamos a borrar para que pueda yo hablar de las otras estructuras, ¿sí? Estas son cisternas, esta es la cisterna perimesencefálica, el mesencéfalo tiene 4 cisternas, no vamos a hablar de ellas, pero aquí está el mesencéfalo, ¿no? Esto que parece Mickey Mouse es el mesencéfalo, y si se fijan está ciertamente comprimido. Lo negro, evidentemente, lo que ven negro es líquido cefalorraquídeo y lo que ven blanco es sangre. Entonces aquí lo que estamos viendo claramente es un hematoma epidural, ¿sí? Y tiene otros golpes, o sea, el golpe muy probablemente fue aquí, si se fijan, como decíamos, rara vez se asocia a fractura de cráneo, aquí integridad del cráneo, pero tiene una lesión por contusión, ¿sí? Por segundo impacto acá, y tiene ciertos aspectos de hemorragia subaracnoidea, en donde se está comprimiendo ciertamente el ventrículo, perdón, el mesencéfalo. ¿Correcto? Entonces, este es un traumatismo craneoencefálico importante en donde seguramente el paciente va a tener síntomas. Este es otro hematoma epidural, ¿sí? Este es otro hematoma epidural. Aquí está la forma, no hay fractura de cráneo, aquí no hay desplazamiento de la línea media, ¿sí? Y no hay ningún otro tipo de lesión que podamos ver ahí. Esta es una resonancia magnética de encéfalo. Aquí sí podemos identificar mejor las estructuras. Aquí está el cráneo. ¿Sí? Esto es el cráneo. Miren ustedes cómo la línea media está desplazada. No la puedo medir aquí porque no nos va a dar una buena medición, pero fíjense ustedes cómo está desplazada. Luego regresa. Aquí tenemos a los ventrículos.
y los ventrículos están llenos de sangre, ¿sí? La sangre, el líquido cefalorraquídeo se tendría que ver negro y aquí se ve blanco. Entonces, los ventrículos están llenos de sangre, ¿no? Tanto estos como estos. Ahora, ¿por qué se ven más dilatados los ventrículos de abajo? En realidad no es que sean más dilatados, esta es la talla ventricular normal. Lo que se ven aplastados son los ventrículos de acá arriba, porque el hematoma, que es intraparenquimatoso, este es un hematoma intraparenquimatoso dentro del cerebro, está desplazando y está comprimiendo los ventrículos, ¿correcto? Este es un hematoma intraparenquimatoso. Miren ustedes esta imagen, la A, un desplazamiento brutal de la línea media, con una dilatación, aquí hay una dilatación importante de los ventrículos, con un nivel de sangre acá, con una compresión de los ventrículos del lado derecho y un hematoma subdural muy importante. Todo esto es la masa encefálica, aquí está el cerebro desplazado y todo esto que ven ustedes aquí más gris es sangre, ¿sí? Aquí es la misma, el mismo paciente, pero en un nivel, en un corte más arriba, en donde igual se sigue viendo este hematoma subdural, sigue habiendo desplazamiento de la línea media, aquí no se logran ver los ventrículos porque es un corte más arriba, y esta también es una tomografía en donde se ve aquí cavitado, se ve aire, ¿sí? Probablemente, no veo, aquí veo integridad del cráneo, no sé si más arriba ya este hematoma lo trataron, ¿verdad? Porque se ve, incluso se ve mejor el ventrículo de este lado que este, y siendo el mismo paciente muy probablemente lo trataron. Sí, aquí la sangre en el otro ventrículo es menor, el hematoma subdural, ¿ok? Pero ya hay aire, entonces si hay aire probablemente este paciente ya lo drenaron, ¿no? Este es uno de los casos más conocidos recientes. Aquí, por ejemplo, tenemos en este paciente, evidentemente no es la de Raúl Jiménez, aquí no vemos desplazamiento de la línea media, la vemos derecha, pero sí vemos un hematoma subdural bilateral, ¿no? Tenemos un hematoma de este lado y tenemos un hematoma de este lado, ¿correcto? Entonces ahí estamos viendo un hematoma subdural bilateral. Miren ustedes, esta es una tomografía de cráneo, y aquí lo que estamos viendo es una hemorragia subaracnoidea. Si se fijan, esto que se ve aquí más blanco, aquí está el puente, este es el puente, ese es el puente, voy a borrar. Y lo que está aquí, que tendría que verse negro, todo eso es parte de la hemorragia subaracnoidea, ¿no? Esto también es otra de las consecuencias de traumatismo craneoencefálico. Todo lo que se ve blanco en esta zona es hemorragia subaracnoidea. Esta es una hemorragia subaracnoidea muchísimo más importante, que tiene además hematomas intraparenquimatosos, ¿no? Pero aquí ya se ven coágulos densos debido al sangrado, ¿no? Aquí hay un sangrado muy importante, se abarca las cisternas perimesencefálicas que estamos viendo aquí, pero se va hacia el lóbulo frontal, a la parte de adelante, y además se ve todo esto en la periferia, es hemorragia subaracnoidea, y esto, fíjense ustedes como aquí sí se ven los ventrículos, pero no se logran ver los ventrículos del lado izquierdo, están totalmente comprimidos por el hematoma intraparenquimatoso. Esto es más de una hemorragia subaracnoidea, así es como se ve en una tomografía de la hemorragia subaracnoidea, también así. Y bueno, otro dato, este portero de Liverpool, Karius, que tuvo una contusión la final contra el Real Madrid, posteriormente cometió dos errores importantes, ¿no? Y estos dos errores importantes, después de que se estudió y que se platicó con algunas universidades así, probablemente haya tenido una hemianopsia, ¿no? O sea, debido a la contusión, dejó de ver cierta parte del campo visual, ¿no? Aquí es donde recibe el golpe, en realidad no pierde el estado despierto así, pero a la postre se equivoca de fea manera, en por lo menos dos goles. Y uno muy evidente en donde parece que hay una hemianopsia. En realidad, las complicaciones que pueden ser secundarias no solamente son a nivel neurológico, sino que cuando tenemos un traumatismo craneoencefálico grave, pueden desarrollar las personas una coagulopatía de consumo. O sea, pueden empezar a consumir plaquetas y eso hace que aumente la expansión o que se expanda la hemorragia. Y entonces esto se asocia a malos desenlaces porque no hay quien lo pare. Esta coagulopatía se tiene que identificar rápido, esta es una coagulación intravascular diseminada que se tiene que identificar rápido para darle tratamiento al paciente. Y todo lo que viene en cuanto a lesiones cerebrales secundarias es la manera en la que se inflama el cerebro. Recordemos que el cerebro se encuentra en una caja cerrada que se llama cráneo y entonces no tiene para dónde moverse, no tiene para dónde inflamarse. Esto está supeditado a la ley de Monroe-Kelly, de la cual no vamos a hablar, pero entonces, como no tiene para dónde moverse, el cerebro cuando se empieza a inflamar, generalmente se hernia y se va para abajo y comprime el tallo cerebral, que es donde están los centros respiratorios, eso es grave y se mueren los pacientes. Entonces, lo que a veces hay que hacer es hacer craniotomías, que lo van a mencionar en pláticas más adelante.
Pero en realidad en la lesión cerebral secundaria aparecen muchas cosas. Se libera glutamato, que es un neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Se liberan las radicales libres, que suelen ser inflamatorios para el sistema nervioso central. Algunos trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo con el sodio. Ajá. Hay disfunción mitocondrial. Recuerden que nosotros no respiramos con la nariz o con los pulmones, sino que respiramos con la mitocondria, es la que da energía. Hay todas las respuestas inflamatorias, hay muerte celular programada, y esto que es muy importante, sobre todo en las hemorragias subaracnoideas, que los vasos, una manera de reaccionar a cuando están sangrados es cerrarse para no sangrar más, es lógico, ¿no? Pero este vasoespasmo que hacen los vasos en ocasiones pueden conducir a una lesión isquémica porque se cierran para no sangrar, pero también al hacer este vasoespasmo deja llegar sangre al cerebro. Entonces hacen lesiones focales, isquémicas. ¿Sí? Hay muerte neuronal, evidentemente, hay edema cerebral que compromete, y este edema cerebral es un edema citotóxico. Por eso no hay que dar, insisto, no hay que dar corticosteroides, porque es un edema citotóxico. Si fuera un edema vasogénico, como el que causan los tumores cerebrales, podemos dar corticosteroides, pero al ser un edema citotóxico, como el que se presenta en el infarto cerebral, está contraindicado, se asocia a mal pronóstico, ¿sí? A mal pronóstico dar corticosteroides. Esto tiene que quedar muy claro, no es, tiene dolor de cabeza, tiene inflamada la cabeza, damos esteroides. No, se asocia a mal pronóstico. ¿Sí? Entonces, el edema cerebral es un edema citotóxico y evidentemente si aumenta en esta caja cerrada, si hay edema cerebral, aumenta la presión intracraneal. Puede haber entonces hipotensión o hipoxia del tejido cerebral y acuérdense que aunque pesa 3 kilos el cerebro, recibe el 25% del oxígeno y el 25% de la glucosa de todo el organismo. Entonces, cuando hay disminución del oxígeno, cuando hay disminución de la glucosa, empieza a haber muerte celular o muerte neuronal inmediata. Puede haber fiebre y crisis convulsivas. Otra de las cosas, no hay que dar antiepilépticos, no hay que dar fármacos antiepilépticos si el paciente no convulsiona. No hay que darlos. Solamente damos fármacos antiepilépticos cuando el paciente tiene una crisis convulsiva. Si no, no hay que darlo. De manera profiláctica no se debe de dar. Hay que cuidar que no tengan fiebre y hay que cuidar que esté con buenos datos de glucosa. Alan Shearer tiene un libro que se escribe Demencia, Fútbol y Yo, en donde comenta que muchos de los traumatismos craneoencefálicos que recibió y parte del poco protocolo que hay lo han llevado a tener este deterioro cognitivo. Yo no estoy seguro que esa sea la razón, en realidad, porque al final no es que haya sufrido demasiados golpes, es una posibilidad, pero bueno, es importante que quede como un parteaguas, ¿no? Este libro de este jugador del Newcastle. Y bueno, pues eso por mi parte sería todo, como lo dije en la sesión presencial, arriba el Atlante, ¿no? Pase lo que pase, pues ya ni modo, ¿no? Quedo a sus órdenes, estamos al habla y bueno, les mando un saludo a todos ustedes. Muchas gracias.